El término estructura designa un conjunto en el que cada una de las partes que lo integran sufre alguna modificación por el mismo hecho de pertenecer al conjunto y tiene propiedades distintas de las que podrían tener si perteneciesen a otro conjunto o grupo de estructuras, tanto en su aspecto sensible como en su función, sentido o valor. Saussure, en su curso, concibió el lenguaje por primera vez como reacción de concepciones historicistas, como un sistema de signos cuyo sentido se basa en la relación de estos entre sí. Conjunto de elementos solidarios que constituye una estructura. Su aplicación al estudio de los seres vivos, biología, de las sociedades primitivas, etnografía y antropología estructural, desarrolladas. Lucien Guttmann define el materialismo corriente con diversos pensamientos estructuralistas, es decir, conciben la estructura solo en términos de modelos y aquellas otras que reconocen la incapacidad de los modelos para representar una realidad concreta. Son las relaciones sociales las que sirven de base para la construcción de modelos. 1. Conscientes o normas. Función es perpetuar la ciencia y los usos más que explicarlos e inconscientes. 2. Mecánicos estadísticos. Están en la misma escala que los fenómenos observados, compatibles con un tratamiento matemático. Cabe decir que una distinción entre estas dos acepciones distintas del estructuralismo de origen lingüístico. El Círculo de Praga fue el primer congreso internacional de eslavistas en Praga en 1929. Aquel objeto respecto de cualquier materia que tiene por objeto en expresión de las disis, las leyes de la solidaridad, las relaciones recíprocas de los diversos hechos bajo observación. Se basa en que si las acciones o producciones humanas tienen un significado, debe de haber un sistema subyacente de convenciones que lo haga posible. Las acciones tienen significado siempre en las reglas del castellano. Permiten las secuencias de sonido que tengan significado como para el habla, para que el escucha y dos interlocutores se entiendan, en castellano, en gallego, porque los mensajes emitidos son un código que ambos comparten. Funcionan como miembros de un grupo. Significados dados a los objetos o a las acciones no son fenómenos puramente aleatorios. Estudiar el conjunto de relaciones subyacentes mediante las cuales las cosas pueden funcionar como signos. Levi-Strauss, en su investigación antropológica, haciendo una selección de oposiciones binarias significativas culturalmente equivalentes a las que hemos visto en fonología. Algunas de estas oposiciones binarias son mano derecha, mano izquierda. Izquierda, lo siniestro, misterioso, oscuro, etc. Y con la derecha, lo correcto, lo bueno, lo positivo. Otro ejemplo es lo crudo y lo cocido. Esta oposición es fácilmente trasladable para entender otras a un nivel distinto: cultural, naturaleza, domesticado, salvaje, civilizado, primitivo.
Utiliza el antropólogo como claves de interpretación, reducir a principios fundamentales los fenómenos culturales que observa, mitos, costumbres, ritos, símbolos, mitología. La tesis de la variación sobre un tema es también la regla de oro para el análisis estructuralista. Claude Lévi-Strauss fue un filósofo francés de origen belga, quien, asumiendo las aportaciones de la escuela sociológica francesa, trasladó el análisis estructural al campo de la antropología. En este sentido, puede decirse que su obra supone tanto una prolongación como un giro y una nueva perspectiva en el campo de los estudios mitológicos. Una prolongación en cuanto a su continuidad con las asunciones mauesianas, que conciben el mito como un peculiar sistema de comunicación con un código propio, cuyas categorías y estructuras es preciso descifrar. Un giro respecto de que el modelo metodológico no es ni biológico ni psicológico, sino lingüístico, buscando conexiones internas en pos de las estructuras permanentes de la lengua, diferenciando esta del habla. Y por último, una apertura del horizonte de estudio, en tanto se ha compelido a la investigación mitológica a planearse en otros términos los problemas antiguos relativos fundamentalmente a la posibilidad del estudio científico de los mitos pertenecientes a culturas actualmente desaparecidas, como es el caso de los mitos griegos. Lévi-Strauss propone que para conocer una sociedad hay que fijarse en las estructuras mentales de los individuos de esa sociedad, en lo que Durkheim llama el pensamiento colectivo. Por lo tanto, la estructura de la sociedad empieza en el pensamiento del individuo. La crítica de Lévi-Strauss se levanta de igual modo contra el sociólogo francés Durkheim en cuanto al problema de que por qué en el totemismo se recurre a los animales y a las plantas. Durkheim no da respuesta más que satisfactoria que la de Malovsky. Para Durkheim, el totemismo es tanto el nombre del clan como su emblema. El mismo ocupa un lugar de privilegio en la vida social de los grupos clánicos, permitiendo su continuidad. Por lo tanto, es el emblema y el nombre lo que necesitan estos grupos para subsistir. Por esta razón, el tótem no puede ser más que un signo arbitrario, aquello que cualquier sujeto puede conseguir con facilidad. Los animales y las plantas se hallan presentes en la vida de los primitivos y son fáciles de significar. Así que Durkheim encuentra en esta actitud del hombre una tendencia instintiva, por lo tanto individual. Durkheim se encuentra con Malovsky. Su teoría parte de la necesidad y culmina en un recurso del sentimiento. Lévi-Strauss, en 1997, dice que para los grupos clánicos pudieran subsistir una necesaria y solidaridad, la cual surgiría de los sentimientos individuales de los miembros de la tribu, por lo que surgen estados de efervescencia. Ciertas emociones individuales manifiestan sobre todo en las actividades rituales,
que generarían conductas colectivas, significadas en los objetos concretos. Una evidencia de ello estaría dada por la explicación que da Durkheim en la razón por la cual los hombres en las sociedades ágrafas se tatuarían sus cuerpos con el emblema del tótem. Esto surgiría de una tendencia instintiva de los hombres primitivos. Las categorías que utiliza para fundamentar esta posición están relacionadas con valores y sentimientos individuales. Esta posición teórica es contraria a la de Levi-Strauss, ya que las emociones o los sentimientos no son lo que generan las conductas colectivas. Por el contrario, los hombres no obran en su calidad de miembros del grupo, conforme a lo que cada uno de ellos siente como individuo. Cada hombre siente en función de la manera en que le ha sido permitido o prescripto comportarse. Las costumbres son dadas como las normas externas, antes de engendrar sentimientos internos, y esas normas insensibles determinan los sentimientos individuales, así como las circunstancias en las que podrán o deberán manifestarse. De este modo, Levi-Strauss disuelve al individuo y rechaza el lugar de privilegio que le había otorgado a esta categoría o teoría utilitaria de Malovsky, y por sobre toda la teoría afectiva de Durkheim. A pesar de su propósito estrictamente sociológico, no son las necesidades ni los afectos. Las causas permiten explicar los fenómenos religiosos. Las emociones son efecto de las creencias y los ritos. El antropólogo contribuye a su dispositivo teórico y pone el acento en otro lugar, desmoronando a la teoría funcionalista del toteísmo. En primer aspecto, ¿qué podemos destacar? Es que el autor resalta el papel intelectual de las creencias y las actividades rituales en el seno de las culturas primitivas y define el toteísmo como un ejemplo particular de ciertos modos de reflexión. Por otro lado, Levi-Strauss demuestra la inexistencia de las diferencias cualitativas entre el pensamiento primitivo y el pensamiento moderno. El pretendido toteísmo participa del entendimiento y de las exigencias a las que responde a la manera como trata de satisfacerlas. Son, ante todo, de orden intelectual. En este sentido no tienen nada de arcaico ni de remoto. Levi-Strauss establece la relación entre el juego y religión. Ambos modelos reproducen estructuras simétricamente inversas. La inversión de la simetría justifica la inserción de los elementos sincrónicos en determinada diacronía. Dicho en otros términos, la sociedad industrial justifica el predominio de las competencias deportivas sobre el ritual religioso o a partir de la más idónea inserción en su simetría por encima de la religión. El siguiente párrafo en el caso del ritual se establece una simetría preconcebida y postulada entre lo profano y lo sagrado, fieles y oficiante, muertos y vivos, iniciados y no iniciados. Y el juego consiste en hacer pasar a todos los participantes al lado del banco ganador por medio del acontecimiento cuya naturaleza y ordenamiento tienen un carácter verdaderamente estructural. Se comprende entonces que estos juegos de competencia prosperen en nuestras sociedades industriales. La teoría funcionalista adopta un modelo organicista de sociedad
donde el concepto de función sirve para explicar las relaciones entre un todo, organismo, y sus partes diferenciadas, órganos. La sociedad es como resultado de un sistema. La función es un esquema de observación construido por un observador que distingue causas, efectos, necesidad, respuesta. Funcionalismo, las relaciones causales. Luhmann en 1970 dijo que la función es un esquema de observación del mundo bajo la forma problema-solución, y ambos lados permanecen abiertos y contingentes. El funcionalismo clásico decidió estabilizar solamente de un lado la forma, definir los problemas necesidades como el lado estable y a las soluciones satisfactorias como el lado variable, y los debates entre funcionalistas se alimentaron entonces del diseño relativo al inventario y nivel de las necesidades. La función de un sistema es el resultado de su evolución y no es un a priori estructural. A nivel de la teoría de la sociedad, cada subsistema funcional se caracteriza por la codificación de comunicaciones en torno a problemas sociales autodefinidos y de relevancia generalizada. Esta es su función, señala Luhmann en 1997. La praxis funcionalista. Luhmann, el cual distingue solamente tres niveles: interacción, organización y sociedad. Añadir como sistemas intermedios a grupos, redes y otros tipos de sistemas sociales. El método funcional, explicación científica en la praxis de observación de la sociedad en todos sus niveles. La forma problema-solución puede ser solución a un problema autoconstruido en sistemas de comunicación. Método funcional con éxito a diferentes niveles de construcción sistémica. La forma de observación es esquema, problema, solución adquiere una relevancia central solamente a nivel de sistemas funcionales, micro y macro. La estructura del sistema social, es decir, las expectativas que se encuentran conexión con otras expectativas de un momento o de un tiempo, son marcas que condicionan la motivación para participar de la comunicación. Contra la distinción macro-micro, según los sistemas funcionalistas, serían el polo de lo macro y las interacciones de lo micro. Puede argumentarse que los sistemas funcionales no son solamente acrosistemas, sistemas pequeños mínimamente codificados. Las interacciones son también sistemas grandes. Los macrosistemas serían aquellos que incluyen a nivel social de manera generalizada. El método funcional es la forma de operación. Los sistemas funcionales, hemos dicho anteriormente, forma, problema, solución, puede ser aplicada como esquema de observación científica a cualquier sistema social. El esquema de observación transversal de la sociedad puede ser una herramienta útil para las ciencias sociales contemporáneas, en tanto se mantenga abierta su forma a la inestabilidad, es decir, a poner en tela de juicio la propia forma, a preguntarse por la función del funcionalismo. Método funcional con éxito en diferentes niveles como construcción sistémica, la forma de observación, el esquema solución adquiere una relevancia central a nivel de sistemas funcionales. Como concepto abarca el estudio de las funciones que cumplen del todo y de sus partes, y la utilidad de las relaciones que se dan entre esas partes. Analiza la función que cumple el objeto estudiado. Está basado en el por qué o en el para qué de las cosas. Es un modelo caracterizado
por la utilidad que tienen las cosas.